Vamos a cambiar nuestra diapositiva. Dame un segundo, por favor. Ahorita les pongo la siguiente. Bien, jovencito, ya estamos todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. No, profe. Ok, gracias. Bueno. Bueno. Vamos a trabajar el tema de identidades trigonométricas. Y cuando hablamos de identidad, estamos diciendo que una cosa es idéntico a lo otro, si eso no se nos olvide. Entonces vamos a hablar de identidades, solo que ahora en el área de trigonometría. Entonces, vamos a iniciar. Entonces tengo las fundamentales, ¿sí? Estas son las identidades trigonométricas fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablo de la cosecante, es lo mismo que 1 dividido el seno del ángulo X. Si hablo de la secante, es lo mismo que decir 1 sobre coseno de X. La cotangente, 1 dividido tangente del ángulo X. La tangente es lo mismo que decir seno dividido coseno. Y la cotangente, que es lo inverso de la tangente, es lo mismo que decir coseno dividido seno. ¿Estamos ahí? Entonces, repasando, ¿cuáles son las identidades recíprocas? Quiere decir que la cosecante es lo mismo que decir 1 dividido seno. La secante es lo mismo que decir 1 dividido coseno. La cotangente es lo mismo que decir 1 dividido tangente de X. Y la tangente de X es lo mismo que decir seno dividido coseno. La cotangente es lo mismo que decir coseno dividido seno. Entonces, miremos un ejemplo. Perdón, antes del ejemplo, hay unas que les vamos a llamar pitagóricas, ¿sí? Estas son identidades que tienen que ver con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tenemos? La primera de esas, ¿sí? La primera es que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual
a 1. ¿Sí? ¿Qué hay interesante acá? Que este ángulo X y este ángulo X son exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un ángulo de 25 grados. Saco seno y lo elevo al cuadrado. Obtengo ese valor y después al mismo ángulo de 25 le saco el coseno y lo elevo al cuadrado, obtengo otro valor. La suma del primer valor y del segundo valor que obtuve, la suma tiene que ser 1. ¿Sí? Siguiente, tangente cuadrado más 1 es lo mismo que la secante al cuadrado de el mismo ángulo X. También 1 más la cotangente cuadrado de X es lo mismo que decir cosecante cuadrado de X. A esas son las que vamos a llamar identidades pitagóricas. Esas son las pitagóricas. Hay otras que vamos a llamar pares e impares. Entonces, si por ejemplo yo tengo un ángulo negativo, ¿sí?, y a ese le saco el seno del ángulo, es lo mismo que a ese ángulo, pero positivo, yo le saque el seno y le agregue el signo menos. Por ejemplo, si tengo menos 25 y le saco seno, es lo mismo que yo le saque el ángulo a 25 y le agregue un signo menos al resultado. ¿Sí? En el caso del coseno, ¿sí?, en el caso del coseno, si por ejemplo estoy hablando del mismo ángulo de menos 25 y yo le saco el coseno, el valor siempre va a ser positivo. Repitiendo, si por ejemplo tengo un ángulo de 25 o de menos 25, en el caso del coseno, el valor siempre va a ser positivo. En el caso del valor de la tangente, ¿sí?, si el ángulo es negativo, ¿sí?, yo también lo puedo igualar ese mismo ángulo, al igual que en el seno. Si por ejemplo la tangente de menos 25, ¿sí?, el resultado va a ser negativo, yo también puedo sacarle a ese mismo ángulo de forma positiva el 25 y agregar el signo menos. O dicho otra, también podría explicarlo, decirlo de otra forma. Si yo tengo menos la tangente de 50, por decir un número de 50, menos la tangente de 50, también lo puedo expresar como la tangente de menos 50. Esas son las identidades pares e impares. Voy a regresar para que repasemos todas. Entonces tenemos las recíprocas, la de cosecante, la de secante, la de cotangente, la de tangente, la de cotangente, ¿sí? Si dan cuenta, la de cotangente está dos veces porque puede ser 1 dividido la tangente o coseno dividido seno, que es lo inverso de seno dividido coseno. De ahí tenemos, aparte de las recíprocas, tenemos las identidades pitagóricas y tienen que ver con el teorema de Pitágoras, diciendo que seno cuadrado de x más coseno cuadrado es igual a 1. También otra es la tangente cuadrado más 1 es igual a la secante cuadrado de x. Y la última, perdón, no la última, sí, la última de las pitagóricas, ¿sí? 1 más cotangente cuadrado de x es lo mismo que cosecante cuadrado de x. A esa le llamamos pitagóricas. De ahí tenemos las identidades pares, ¿sí?, que es el seno de menos x es lo mismo que decir el menos seno de x. El coseno de menos x es lo mismo que decir el coseno de x. Y la tangente de menos x es lo mismo que decir menos la tangente de x. ¿Alguna pregunta, damas y caballeros? Por el momento todo claro, ingeniero. Ok. Bueno, continuemos. Hay unas que se llaman decofunciones, ¿sí? También las mismas 6 principales, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Dice, pi medios. ¿Qué es pi medios? Es lo mismo que 90 grados, ¿sí? Si usted a un ángulo, ¿sí?, le resta
a 90 grados le resta el ángulo, obtiene el complemento que es el coseno de ese ángulo. ¿Qué se refiere? Si por ejemplo yo tengo el ángulo 20, ¿sí? Y bueno, el seno de 90 menos 20 sería 70. Es lo mismo que usted le saque el coseno a 20. ¿Sí? Regreso. Si por ejemplo usted tiene el ángulo de 20 grados, ¿sí? Y le va a sacar el seno a 20, ¿sí? Pero si a esos 20 hace la operación 90 menos 20, es exactamente lo mismo que usted le saque el coseno a ese ángulo. O sea, si usted quiere usar solo la función seno, no hay problema, ¿va? ¿Sí? Solo que el resultado, si a usted a 90 grados le resta el ángulo, obtiene la otra función, en el caso del coseno. Lo mismo aplica para la tangente, ¿sí? Obtiene la función inversa, tangente, cotangente. En el caso de la secante, obtiene la cosecante. En el caso del coseno, obtiene el seno. En el caso de la cotangente, obtiene la tangente. Y en el caso de la cosecante, la secante, ¿sí? Si por ejemplo dijera, mire, yo quiero todo solo en términos de seno, y usted lo que tiene son cosenos, ¿qué hace? Le resta 90 grados al ángulo y ya obtiene la función seno. Preguntas, por favor, jovencitos. No sé si se podría darnos un ejemplo con un ejercicio ahorita que estamos aquí. Ahorita vamos en el siguiente, sí, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, yo tengo una pregunta y disculpe mi ignorancia, pero me gustaría saber qué finalidad tiene todo lo de los triángulos, en qué aplicación en la vida lo podemos ver, solo por curiosidad, disculpe, disculpe mi ignorancia. Ok. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted que su casa tiene 90 grados las esquinas? ¿Cómo podría hacerlo sin necesidad antes de hacer su casa? Bueno, hoy en día pues hay muchos recursos para poderlo hacer, tanto tecnológicos como también medibles análogos, sí, análogos, precisamente. Ok. Y entonces, ¿cómo hace para calcularlo? Que realmente el albañil le dice, mira, aquí le entregué esta casa rectangular. Utilizando algunos artefactos de medición. Ahí está. ¿Y quién sabe, y cómo sabe qué tiene que saber para medir? Si, por ejemplo, le dice, mire, 20 grados. Si usted a su mamá le dice 20 grados, ¿qué cree que va a pensar su mamá? Que hay frío. Estará pensando en la temperatura que tiene algún niño o algún pedazo de hielo en la refri. Sí, en la refri, correcto, que Sí, se le congeló el pollo. sí. Entonces, lo mismo, por ejemplo, si usted va a hacer una rampa, ¿sí? Usted puede venir a hacer una rampa. Mire, por ejemplo, en Santa Lucía no se da tanto el caso, eh, pero por ejemplo va a ser una rampa para colocar su carro, para entrar su carro al garage, ¿sí? Una vez que le diga al albañil, mire, dame una rampa, y el albañil se la va a hacer nítida, ¿sí? Pero si usted quiere calcular cuánto va a gastar en una rampa, pero una rampa bien hecha, ahí hay una oportunidad, ¿sí? Para Y hacer, también a qué, sí, sí, disculpe, también el nivel, ejemplo, si tiene inclinación, sí, sí, inclinación o si la casa está más alto que la calle, todo ese tipo de cosas. ahí está en lo correcto. Mire, una es hacerlo como lo hacen los albañiles, y eso, mire, esos cuates son pero fabulosos para construir, ¿sí? Pero a los albañiles tienen una característica, y si usted ha construido o va a construir, téngalo muy en cuenta, ¿sí? Los albañiles siempre compran material de más. Y si usted en Santa Lucía, Y se lo que ¿sí? Si no sé si ha visto en Santa Lucía, a todos que les sobran su volcancito de piedrín, volcancito de arena, no sé si sobra cemento o hierro, pero la idea es que cuando uno va, en el caso de que estamos hablando de triángulos, cuando uno va a hacer cualquier cosa,
Lo ideal es que no hagan excedentes porque eso es pérdida de dinero. Ahí es donde entra la ingeniería, ¿oyó, Eric? Donde usted tiene que ser lo más exacto posible, que ni le falte ni lo sobre, sino que tiene que haber un margen de error pequeño. Y todo eso se hace previo haciendo cálculos. ¿Sí? Entonces, esa es la perdón, Eric, esa es la importancia que tenemos todos para tanto número que nos dan acá, ¿va? Por ejemplo, si va a ser un software, y usted dice, bueno, yo en promedio hago, no sé, entonces voy a hablar lo que no sé, Eric, 300 líneas de código diario. Y para el proyecto que quieren, yo necesito unas 50,000 líneas de código. Voy a contratar a tantas personas por tanto tiempo y que cada uno tire tantas líneas de código. De ahí voy a hacer pruebas, voy a someter a estrés el programa. Y usted tiene que dar un precio. No puede perder. El otro extremo es, si quiere ganar mucho, lo más seguro es que por ahí otro de sistemas le pegue un precio más ajustado a las ganancias y ya no le den a uno el proyecto. Esa es la importancia de conocer tanto número, tanta trigonometría, tanto cálculo, de cuando ustedes van a proponer ideas, innovaciones, proyectos, sean lo más justo posible, ¿sí? Porque siempre van a tener competencia y muchas veces incluso competencia desleal. ¿Sí? Por ejemplo, mientras que usted quiera tener a sus ingenieros pagándole, no sé, $1,000, $2,000, va a haber otro que les va a estar pagando $600, $800 por ciertas situaciones. Entonces, tenemos que tener muchas herramientas para tratar de hacerlo justo, no estafar a nuestros clientes, pero tampoco autoestafarnos nosotros. Entonces, en el caso de los triángulos y todo eso, tal vez en el área de ustedes no tenga tanta aplicación, pero sí generar ideas, ¿sí? Generar ideas, generar habilidades, generar destrezas. Hay quienes, por ejemplo, en el próximo curso que sea de cálculo, van a decir, ¿y esas integrales para qué sirven? ¿Para qué sirven las derivadas? Para todos jóvenes, esto es cultivar, a ejercitar el cerebro, es un músculo que si no lo ejercitan, no crece ese músculo, se queda débil ese músculo. Y cuando toca reaccionar, ese no reacciona. ¿Por qué? Porque es muy pequeño, porque no tiene fuerza, porque no lo hemos enseñado a vibrar cuando sea. Entonces, ojo, para todos, ¿oyeron? Algo de, ¿qué será eso de seno, coseno, ángulos? ¿Para qué más servir eso si yo voy a hacer en sistemas? Eso les sirve para ejercitar la lógica, para que sus, iba a decir protocolos, pero no son protocolos, sus algoritmos funcionen de manera más eficiente, más rápida, de que sus ideas vayan ordenadas. Hay mucha gente muy buena, pero tiene límites a la hora de organizar todas las ideas. Cuando, por ejemplo, cuando dicen, las ventajas de esto es de esta manera, las desventajas esto, y a veces se les olvidan cosas muy obvias. Entonces, ustedes se están preparando para que todo esto tenga muy poco margen de error. Todo lo que sea en la universidad está pensado gran parte para que ustedes aprendan a aprender, ¿sí? Ya la tecnología que están recibiendo en, no sé, en bases de datos o diseño web, de aquí a 6 años, cuando ustedes sean jefes de grupo, jefes de equipo, jefes de gerentes de qué sé, de software, de diseño web, esa tecnología posiblemente ya ni va a existir, ¿sí? Esa tecnología va a estar obsoleta y va a ser la que recibieron en el 2020, ¿qué? 22, en el 2030 ya tal vez ni va a existir. Lo que sí va a existir es la lógica, los algoritmos, la capacidad de aprender. Entonces, eso va para Compañero, no sé si solo es mi señal, pero no le copio bien al Inge. todos. Yo también, no solo tu Sí, señal. Comenta, se le porfa. entrecortó un poco. Ahora se escucha. Claro. Pensé que era de mi, vuelta, muchachos. pensé que era mi internet, No sí, es- es cierto. Dice, tu conexión de internet no es estable. Dice. Bueno, espero no dejarlos a medias, ¿ya? ¿Sí?
puede regresar un minuto atrás de lo que está hablando. Solo por eso ya no se me quedó el consejo. Sigamos. Entonces tenemos las identidades de cofunciones, ¿va? Ok. Entonces, ¿cómo podemos simplificar expresiones trigonométricas? Ahí tenemos un ejemplo donde dice el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo más el coseno del ángulo de 1 más el seno del ángulo. Hay que simplificarlo, ¿sí? ¿Cómo lo simplificamos? Bueno, sabiendo qué es cada cosa que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace aquí en este ejemplo? Miren, aquí es gran parte álgebra y gran parte recordar todas estas que conocemos, ¿sí? De eso trata simplificar expresiones algebraicas. Todas estas nos van a servir. Entonces, y recordemos que hay que saber sumar, multiplicar, dividir y también factorizar. Entonces dice, el seno del ángulo, voy a jalar mi puntero por acá. El seno del ángulo, teta, dividido el coseno de teta, más el coseno de teta, más 1 seno de teta. Quiero simplificar esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué observo? Que acá hay una división, que aquí también hay una división, y entonces lo que puedo observar es que estas son fracciones, ¿sí? Entonces las voy a operar como fracciones. Entonces, y además de eso, estas fracciones tienen diferente denominador. El denominador es coseno del ángulo y esta es 1 más el seno del ángulo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, se multiplica cruzado, dicen los muchachos. O sea que este coseno que está acá abajo por este coseno que está acá arriba. Este seno que está aquí arriba por este 1 más el seno del ángulo que está aquí arriba. Y entonces lo que hacemos acá, ¿sí? Seno del ángulo por 1 más seno del ángulo es esta expresión que está acá. Coseno cuadrado, perdón, coseno por coseno, coseno cuadrado del ángulo, ¿sí? Y el numerador, máximo común denominador, no el numerador, el denominador, máximo común denominador, es esta expresión por esta expresión. Coseno por 1 más seno cuadrado, así como está acá, ¿sí? Así como está acá, ¿sí? Y entonces ahora lo que me corresponde es hacer, multiplicar el seno del ángulo por 1 y después seno del ángulo por seno del ángulo, así como está acá, miren, seno por 1, seno, seno por seno, seno cuadrado, más coseno cuadrado. Acá abajo todavía no he tocado absolutamente nada, ¿sí? Entonces, puedo observar que esta parte de acá, seno cuadrado más coseno cuadrado, como que ya la miré hace poquito, se parece a una que está por acá, ¿va? Aquí está, miren. Dice que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, en vez de tener seno cuadrado más coseno cuadrado, puedo poner el valor de 1. ¿Cómo me quedaría? Como seno del ángulo más 1 dividido entre todo esto, ¿va? Entonces me queda seno del ángulo más 1 dividido coseno cuadrado, perdón, coseno por 1 más seno. Si observamos esta expresión que está en el numerador, es exactamente la misma que está en el denominador. Quiere decir que puedo hacer una división porque son exactamente iguales y el resultado de dividir seno del ángulo más 1 dividido seno del ángulo más 1, la división es 1 y entonces me queda 1 coseno del ángulo, ¿sí? Y 1 coseno del ángulo también la podrá buscar entre las primeras que observé y aquí está 1 coseno del ángulo. Resultado, secante de x. Ah, quiere decir que 1 coseno es secante de x. Aquí está bien, secante del ángulo, ¿sí? Entonces, si observan, ¿qué tenemos que hacer? Hacer algunas operaciones matemáticas básicas, algunas factorizaciones cuando aplique y buscar, ¿sí? Todo lo relacionado con las funciones trigonométricas. La recomendación que vamos a ver más adelante es o convertimos todo a senos o todo a cosenos. En este caso, nos fuimos por, la mayoría eran senos que habían y se fueron diluyendo poquito a poco hasta lograr que de esta expresión que estaba acá es lo mismo que decir esta expresión que está por acá. Por favor, preguntas, jovencitos.
Preguntas, preguntas. O perdí señal otra vez. Bueno, me confirman si me escuchan, que ya me da desconfianza mi señal. Sí lo escucho, ingeniero. ¿Alguna pregunta, mi estimado? Básicamente lo que tenemos que hacer es buscar la forma de reducir la expresión hasta donde podamos. Está en lo correcto. Y casi siempre jala en términos de seno y coseno, Denis, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Si nos vamos por otra, las vamos a encontrar cada vez más extrañas. Entonces, hay algunas reglas para hacer lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las reglas? Ok. ¿Cómo vamos a demostrar nuestras identidades trigonométricas? Número 1, empezar por un lado. Recuerden que cuando hablamos de identidades tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Dice, elija un miembro de la ecuación y escríbalo. Su objetivo es transformarlo en otro miembro, ¿sí? Por lo regular es más fácil iniciar del lado más complicado. Es más fácil iniciar de qué lado, el que se mire más terrible, ¿va? 2, aplicar lo que hemos estado viendo, identidades trigonométricas. Use el álgebra. A eso ya están duchos ustedes en álgebra. Y las identidades que conozca para cambiar el lado por el que empezó. Obtenga el común denominador de las expresiones. Factorice y aplique las identidades fundamentales para simplificar las expresiones. ¿Cuáles son las fundamentales? Perdón. Estas son las fundamentales. Las recíprocas, las pitagóricas, las pares e impares, las cofunciones. Esas son las fundamentales, ¿sí? No es necesario que se las memorice, pero sí recuerde dónde están. Recíprocas, pitagóricas, pares e impares, cofunciones. ¿Sí? Aquí están como las estuvimos utilizando, miren. ¿Sí? Número 3, convertir en senos y cosenos. Si encuentra difícil continuar, ¿qué tiene que hacer? Vuelva, inicie a escribir todas las funciones en términos de senos y cosenos. Si lo mira difícil, comience y todo trate que esté en términos de seno y coseno. Okay, miremos otro ejemplo. Hay que comprobar que el coseno del ángulo multiplicado por la secante del ángulo menos el coseno del ángulo es lo mismo que decir el seno cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado se mira más difícil la cosa? Bueno, aquí solo hay una expresión y aquí hay muchos más. Esta expresión se mira más complicada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar, ¿sí?, por el lado que se mira más difícil. Entonces, lo primero que nos dice el punto 3, convertir en senos y cosenos. Aquí ya tengo coseno, aquí tengo coseno, aquí tengo seno. ¿Por dónde tengo que empezar? Porque todo queda en función de seno y coseno. Entonces, secante del ángulo. ¿Qué será secante del ángulo? Voy a buscar mi identidad. Secante, secante, secante. ¿Dónde estará la secante? Aquí está la secante. La secante es lo mismo que decir 1 dividido coseno. Quiere decir que en vez de poner secante voy a colocar 1 dividido coseno del ángulo. Entonces voy y la busco. Pues ya sé que esta es 1 dividido coseno. ¿Sí? Entonces, 1 dividido coseno, ¿sí? Entonces, ya puedo multiplicar, ¿sí? Ya todos están en términos de coseno. Coseno por 1, coseno. Coseno por coseno, coseno cuadrado. ¿Cómo me queda esto? 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Voy y busco que esta se parece a una pitagórica. ¿Cuál es esta pitagórica? La voy a ir a buscar. Aquí está la pitagórica, ¿sí? 1 menos coseno. ¿Qué pasa si despejo el seno del ángulo?
esta está sumando, puedo pasar a restarla. 1 menos coseno cuadrado me quedaría como el seno cuadrado de x. Ah, por eso es que aquí ponen esto así, ¿va? 1 menos coseno cuadrado es lo mismo que decir el seno cuadrado, ¿sí? Quiere decir que toda esta expresión se puede resumir como el seno cuadrado, que es igual a lo que teníamos del otro lado. Ya demostramos que esta expresión es lo mismo que decir el seno cuadrado del ángulo. ¿Alguna pregunta, por favor, jovencitos? Solo me perdí un poquito en la última parte donde decía que, en la última parte donde 1 menos coseno al cuadrado se convierte en Ok. seno al cuadrado. Despeje de aquí la función seno. ¿Cómo quedaría si despejo seno? Está sumando, pasa a restar 1 menos seno cuadrado. 1 menos coseno, ¿eh? Si lo que despeje es seno, quedaría 1 menos este de acá. Entonces quería que seno cuadrado es lo mismo que decir 1 menos coseno cuadrado. ¿Estaríamos ahí, mi estimado? Ah, sí, sí, ya. Gracias. Es acá donde hicimos esto, diciendo, mire, el primer miembro es igual al segundo miembro. Seno cuadrado, que fue todo, que es todo esto, es lo mismo que ya demostramos que esta expresión que está del lado izquierdo es lo mismo que la que está del lado derecho. Ahí estamos, me comenta, porfa. Mi estimadísimo, me haría favor de decirme si comprendió o repetimos algo ahí. De mi parte está bien. Ok, gracias. Pero si hay alguna duda, por favor, no duden, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí tenemos una que se mira más cardíaca, ¿va? 2 tangente por la secante x es lo mismo que decir 1 menos seno de x menos 1 más seno de x. Recomendación, busque el lado que se mire más difícil. Aquí está el más difícil. Y mire, con este me preocuparía yo, ¿va? Este se mira como más decente, ¿va? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este segundo miembro y trabajarlo. Entonces, si observan acá, es una suma con diferente denominador. Entonces la trabajo como tal, ¿va? Entonces, esta parte de acá, 1 menos seno de x, va a pasar a multiplicar con esta de acá. Y esta de acá va a multiplicar esta de acá. Entonces tengo 1 más seno de x, que es el resultado de 1 por esta expresión. Menos es este signo menos que está acá. 1 por esta expresión, que sería 1 menos seno de x. Y la parte inferior, ahí se recuerdan que cuando es máximo común denominador, solo se multiplica entre ellas, que sería 1 menos seno de x por 1 más seno de x, así como está acá. ¿Sí? Entonces podemos hacer la multiplicación. ¿Sí? Perdón, hacer una suma. Quito este paréntesis de acá. ¿Sí? Este de acá. Y entonces me quedaría menos 1 y menos por más me quedaría positivo. ¿Sí? Entonces la expresión quedaría 1 más seno de x menos 1 más el seno de x. Si ustedes observan, el 1 y el menos 1 tienen signo contrario, 1 menos 1, 0. Y el seno de x y este seno de x con signo positivo cuando salga el paréntesis va a ser seno positivo y seno positivo sería seno más seno, 2 veces el seno de x, es la expresión que tengo acá. Y en la parte inferior voy a hacer la multiplicación. ¿Sí? Si miramos acá, es lo mismo que tener una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Quiere decir que este producto notable lo puedo trabajar o hacerlo como una multiplicación común. 1 por 1, 1. 1 por el seno, seno de x. ¿Sí? Menos seno por 1, menos seno de x. ¿Sí? Menos seno de x más seno de x menos seno de x cuadrado. Si observan lo que dije, si escucharon lo que dije, cuando dije 1
más el seno y después me da menos seno más 1. Son el mismo resultado con diferentes signos. Quiere decir que cuando los sume se van a restar. Entonces me quedaría 2 seno cuadrado de x y 1 menos seno cuadrado de x. Entonces esta expresión, 1 menos seno cuadrado, ya se parece a algo que miré hace poquito. Es esta que está por acá, miren. Otra vez la pitagórica, ¿sí? ¿Qué pasa si despejo el coseno? Me quedaría 1 menos seno de x. Sería lo mismo que decir coseno cuadrado de x. Aquí está, coseno cuadrado de x. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Si alguien se me perdió, porfa. Todo chévere. ¿Todo chévere? Ok, ok. Entonces, Solo ahora, una pregunta. sí, jovencito. Aquí donde dijo que 1 menos seno de x más 1 más seno de x, ¿por qué se pone siempre menos? ¿O puede ir más allá? Porque aquí, en esta de acá, si me corriges, ¿es esta? Sí, es esa. Va, hagámosla pues. 1 por 1, 1 1. 1 más seno. al cuadrado. No, no, no. 1, 1, 1, 1, 1 por el seno de x. Un seno. Vaya haciéndola si quiere papel ahí. Vamos con la siguiente. Menos seno de x más 1. Menos seno de x por 1, perdón. Un seno de x. Un seno de x. Y en la anterior, ¿qué dijimos? 1 más seno de x. Son iguales, ¿verdad? Pero Positivo. de signo contrario las dos, ¿va? Uno es positivo, el otro negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando haga reducción de términos semejantes, se van a eliminar. Ah, ya. Por eso es que aquí solo queda seno por seno, seno cuadrado. ¿Sí? Y negativo porque este tenía signo negativo. O sea, la multiplicación de 1 por el seno y la multiplicación de 1 por menos seno se hace 0. Es una diferencia en cuadrados. Entonces me queda 1 menos seno cuadrado de x. Ah, ya, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces ya estamos en esta, ¿va? 2 veces seno de x, coseno cuadrado de x. Entonces, ¿qué puedo recordar? Que el coseno es lo mismo que es coseno cuadrado, lo mismo que decir coseno por coseno, que es esta acá. Coseno de x por coseno de x es lo mismo que decir coseno cuadrado. Entonces yo puedo acá decir el 2 solo bajo, decir seno dividido coseno, ¿qué será? Me voy a las fundamentales. Seno dividido coseno. Seno, coseno, seno dividido coseno es lo mismo que decir tangente de x. Entonces, seno dividido coseno va a ser tangente. Entonces, seno dividido coseno, tangente. Y el 2 solo sigo bajando. Y aquí me quedó 1 menos coseno. Ah, esa se parece a una que también ya observé. Me voy a buscarla en las inversas. Las recíprocas, perdón. 1 dividido coseno. ¿Qué es? Es secante. 1 dividido coseno es secante. Entonces, en vez de poner 1 dividido coseno, que es lo mismo, pero voy a poner secante para que todo quede horizontal. Aquí está, ¿no? 1 dividido coseno, secante. Entonces, 2 veces la tangente de x por la secante de x, que es lo que quería demostrar y que tenía al inicio. Quiere decir que toda esta expresión, ¿sí? Sí es idéntica a la que tenemos de este lado. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿No hay preguntas? Preguntas. ¿Estamos bien? Todo bien. Ok. Entonces, siendo las 10 de la mañana, nos vamos a tomar nuestros 10 minutos de pausa activa, por favor. Vayan a estirar las piernas y regresamos a las 10:12.
Bien, jovencitos, me comentan si ya estamos todos nítidos. Bueno. Ya dije. Bueno, entonces miremos otro ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos otra, miren, dice, coseno de u dividido 1 menos seno de u, vamos a verificar que sea lo mismo que si la secante de u más la tangente de u. Primero, hay que buscar el lado más difícil, el más complicado. Para mí sería este, ¿sí? Para mí sería este. Entonces, decimos el coseno de u, 1 menos seno de u, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? ¿Se recuerdan en números complejos cuando utilizábamos el conjugado? Aquí utilizamos el conjugado, ¿sí? Del denominador. 1 menos seno, su conjugado es 1 más seno de u. 1 dividido 1 más seno de u. Si hago la división entre esta parte del numerador y esta parte del denominador, sigue siendo 1. Solo que estoy utilizando el conjugado del denominador. 1 más seno de u, 1 menos seno de u. Entonces comienzo a hacer mis operaciones que ya conozco, ¿ah? ¿Sí? Voy a multiplicar esta, ¿sí? El numerador por el numerador. Coseno de u por 1 más seno de u es lo que está por acá, ¿sí? Y ahí voy. 1 por 1, 1. 1 más seno de u, seno de u. Y ahí voy. Menos seno de u por 1 me da menos seno de u. En la operación anterior ya tenía seno de u positivo. Aquí tengo seno de u negativo. Si lo sumo van a ser 0. Por último, menos seno de u más seno de u es seno cuadrado de u. Más por menos me da menos. Me queda esta expresión 1 menos el seno cuadrado de u, ¿sí? Y arriba me quedó 1 más el seno de u, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, aún nos falta algo por hacer. Aún está incompleta nuestra expresión, ¿sí? Aún está incompleta. Tenemos que hacer algo para seguir simplificando. Ok, ¿qué haríamos? Cuéntenme, ¿qué haríamos? Multiplicarlo. Sí, Alfredo. Pero mire, por ejemplo, cuando mira 1 menos seno cuadrado, ¿cree que hay una entidad ahí? ¿Cómo? Cuando ustedes observan 1 menos seno cuadrado, ¿creen que hay una identidad ahí? Podríamos, ¿cómo se dice? Eliminar. Sí, podríamos buscar una identidad, ¿sí? 1 menos seno cuadrado, me puedo ir a las que ya conozco y decir, mire, perdón, me pasé por una. 1 menos seno cuadrado es lo mismo que coseno. Si despejo 1, el seno, y lo paso para acá, me quedaría 1 como seno cuadrado. Es lo mismo que decir coseno, coseno cuadrado. Eso implica entonces que en vez de tener 1 menos seno cuadrado, yo puedo tener coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que es lo mismo. Es lo mismo. Coseno divido coseno cuadrado. ¿Sí? Perdón. Coseno, lo voy a multiplicar. Coseno por 1, coseno. Coseno por seno, coseno por seno. Y aquí abajo tengo coseno cuadrado. Ahí se recuerdan, esto es coseno cuadrado. Y lo puedo simplificar de la siguiente manera. Coseno de u dividido coseno cuadrado, me queda abajo 1 dividido coseno. Que 1 dividido coseno es lo mismo que decir secante del ángulo u. Ya encontré la primera. ¿Sí? Más seno
dividido coseno, seno dividido coseno cuadrado, me queda únicamente coseno abajo y seno arriba. Seno dividido coseno, me queda tangente de U. Y entonces ya logré demostrar, ¿sí?, que esta expresión es la misma que está acá. Regresemos. Recuerde que es un ejercicio mental. Aquí me va a quedar, en vez de esto, coseno cuadrado, ¿sí? Y arriba me queda